Buenas tardes, soy Santiago Celi Soler del curso 704 de la jornada mañana. A continuación realizaré la explicación sobre el transporte celular. Los materiales que voy a utilizar para los ejemplos son piedras de colores y clips. Iniciemos con el concepto. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior, a través de la membrana celular o el movimiento de moléculas dentro de la célula. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeños tamaños son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte activo es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa energía y en el transporte activo sí se ocupa energía. ¿Cuál energía? El ATP. El transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración, en diferencia con el transporte activo, que va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Pero qué es esto? Tanto fuera de las células como dentro, la concentración de sustancias siempre será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y habrá un lugar donde hay menor concentración. Cuando se habla que se va a favor del gradiente de concentración, es cuando se viaja de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas, y cuando ocurre esto se dice que es a favor del gradiente. Cuando se habla que se va en contra del gradiente de concentración, es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es más difícil para una molécula viajar a un lugar donde hay menos espacio, por lo tanto se requiere un gasto energético para poder realizarlo. Y por este transporte lo hace un transporte activo, siempre en contra del gradiente de concentración, y por eso es un gasto energético el que se lleva a cabo en este tipo de transporte. Hay dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema, los fosfolípidos de la membrana plasmática, y a eso se le conoce con el nombre de difusión. El transporte facilitado es aquel en que una proteína le facilita la entrada a moléculas que no pueden atravesar a los fosfolípidos. Ambos casos, el simple y el facilitado, siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. Por ejemplo, una molécula de oxígeno va a atravesar los fosfolípidos sin ningún problema, porque va a ir a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno habrá más afuera de la célula que adentro. Cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar con un producto de desecho, origina CO2. La concentración de CO2 siempre será mayor en el citoplasma que afuera, por lo tanto, también se va a favor del gradiente de concentración y la molécula de dióxido de carbono atraviesa los fosfolípidos sin ningún problema. A esto se le conoce como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo tanto necesitan ingresar al citoplasma de otra manera. Transporte facilitado. La molécula de agua no puede atravesar los fosfolípidos, por lo tanto utiliza una proteína canal que le va a facilitar la entrada al citoplasma de la célula. Hay otras proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo cual una molécula de glucosa que no puede atravesar una proteína canal, ya que es demasiado grande, utiliza una proteína transportadora. Esta se adhiere a la proteína y cambia su configuración, haciéndola ingresar sin ningún problema al citoplasma. La concentración de glucosa siempre es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma, por lo mismo, siempre va a favor del gradiente de concentración, así como lo hizo la molécula de agua. Ahora bien, un ejemplo del transporte activo es la bomba de sodio y potasio que se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esta proteína, que hace que su configuración cambie, atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula le va a dar la energía necesaria para poder liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración cambia. Y en lugar de recibir moléculas
moléculas de sodio acepta moléculas de potasio. En este caso, las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambian su configuración. Pierde un fosfato y la proteína regresa a su estado inicial. El estado inicial quiere a las moléculas de sodio y odia a las moléculas de potasio. Entonces los libera al citoplasma de la célula para que después 3 moléculas de sodio se vuelvan a adherir a esta proteína y el ciclo de la bomba de sodio y potasio se active de nuevo.